Realizando este tiempo de discipulado, así que por supuesto que le vamos a dar un cálido aplauso, ¿sí? A Cristo. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. ¿Cómo le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad una vez más de estar aquí en Argentina, por primera vez en Córdoba? Es una bendición. Tengo amigos aquí ya de muchos años y pues no me canso de darle gracias a Dios por esto, porque yo solamente sé cómo estaba antes de conocer al Señor. Y ahora andar aquí, aleluya, es una maravilla, es una maravilla. O es una de las tantas maravillas que me he encontrado con el Señor. La vida del Señor es una vida única, gloria al Señor. No hay nada que se compare. Bueno, vamos a entrar a este tercer sermón. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Una de las cosas tristes que me he enfrentado en el ministerio es cuando veo a pastores que fracasan. Es un dolor que llevamos todos. El pastor y su familia que fracasa, que regresa, que tiene que ser regresado. Él y su familia por lo regular regresan avergonzados. Pero el pastor que lo envió y la iglesia que lo envió también sufren el golpe, la vergüenza y todo. Y esto a mí me ha empujado a siempre estar buscando respuestas en la palabra de Dios. ¿Cómo ayudar a los pastores a que nunca tengan que regresar? Que nunca. Porque el que sale al ministerio tiene que ser para siempre. Estoy por cumplir 29 años como pastor y yo sé que si yo tuviera que regresar, si me tuvieran que regresar, estoy seguro que ustedes también saben, tiene que ser algo negativo. Algo falló, algo hice mal, porque normalmente ustedes no esperan que yo sea regresado. Normalmente ustedes no esperan que el pastor Juan Pablo sea regresado. Normalmente no esperamos eso. Pero una y otra vez, uno de los dolores que ha vivido Prescott, Tucson, Nogales y todas las iglesias madres es cuando tenemos que regresar un obrero. Y eso a mí me empuja una y otra vez a buscar la mente de Dios y decir, Señor, dame sermones, dame enseñanzas claves para ayudar a los hombres, a los que ya están en el ministerio, que nunca regresen, a los discípulos que quieren ser pastores, que entiendan estas cosas, para que nunca tengan que regresar. Yo quiero ayudar un poco en eso y quiero predicar un sermón que yo he titulado El pastor y su Dios. Y vamos a ver una historia muy, muy maravillosa, Primera de Samuel 17. Vamos a leer desde el 32 hasta el 51. Solamente lo vamos a leer una vez para que tengamos toda la historia completa. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl,
yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El pastor y su Dios. Quiero ver en primer lugar los gigantes del pastor. David está enfrentando un gigante. ¿Cuántos dicen amén? Goliat. Este gigante era su gran dificultad en ese momento. Usted y yo vamos a enfrentar muchas dificultades. Vamos a usar la palabra gigante, pero al hablar de la palabra gigante voy a hablar de dificultades, de circunstancias difíciles. ¿Cuántos de ustedes enfrentan circunstancias difíciles? Yo creía que nada más en México. Circunstancias difíciles. Cada pastor va a enfrentar gigantes en el ministerio. En cualquier ciudad y en cualquier nación siempre habrá gigantes. No hay ciudad sin gigantes. No hay nación sin gigantes. No hay ministerio sin gigantes. Mala noticia. He pastoreado en 6 ciudades. Y créame, todas han tenido sus propios gigantes. Cuando llegué a Nogales hace 8 años y medio, ya tenía una cantidad de experiencia, ya había pastoreado, ya había pionado iglesias, ya había tomado otras iglesias, y podría yo decirle: oh, llegué a Nogales con toda la experiencia del mundo. Así es que todo va a ser pan comido. Yo me sentía pan comido, que me estaban comiendo, porque enfrenté gigantes que nunca había enfrentado. Aleluya. He predicado no sé en cuántas ciudades y en cuántas naciones de la tierra, y no he visto una sola ciudad o una sola nación sin gigantes. He hablado con pastores de muchas naciones, y en nuestro platicar, en nuestro convivir, en la confianza, empiezan a compartir algunos de sus gigantes. Bueno, eso es parte de la vida ministerial. La vida ministerial está llena de gigantes. Estoy hablando pues de dificultades, de situaciones difíciles que en ocasiones parecen imposibles. Piense por unos momentos en los siguientes gigantes que enfrenta un pastor. Los gigantes de la economía. Ese es un gigantón todo el tiempo. O hay algunos de ustedes que dicen: yo no, pastor, yo siempre tengo todo facilito.
Tengo toda la economía cada semana, facilito, yo no ando quebrándome la cabeza, fluye el dineral en mis manos. También enfrentamos el gigante del desánimo. ¿Cuántos se desaniman en alguna ocasión? No me diga que no. Mire, Moisés quería morirse, Elías también, Jonás ni se diga. Esos grandes querían morirse. Yo también me he querido morir en algunas ocasiones. El gigante del miedo. Hemos enfrentado miedos. Hemos enfrentado gigantes en nuestro matrimonio, gigantes con nuestros hijos, gigantes con el gobierno, con gente rebelde en la congregación. ¿Hay de esos acá en Argentina? Gentes rebeldes en la congregación, gigantes tremendos, también pecadores que se convierten en un gigante, o la falta de fruto, que nosotros queremos ver fruto y pasa el tiempo y no lo vemos y de repente vemos como que es un gigante que se levanta. El gigante de la inmoralidad sexual y más maldades que hay. No existe ciudad fácil. No existe. Ahora, le repito, he estado en 6 ciudades, he pastoreado en 6 ciudades, al menos que crea yo en la suerte, no en la mala suerte, y que les diga, pues he tenido mala suerte porque en las 6 ciudades me he enfrentado a una cantidad de gigantes, Dios mío. No se trata de suerte, se trata de una realidad. Hay gigantes, no hay ciudad fácil. Todos estos son gigantes, gigantes del diablo, gigantes del mundo, gigantes de la vida. Como pastor que es o que quiere ser, por más bueno que usted sea, siempre en esta vida habrá gigantes que enfrentar. La pregunta es, ¿cómo enfrenta a sus gigantes? ¿Cómo actúa cuando se le viene encima un gigante de la vida? ¿Cómo actúa? Hay pastores que están renunciando a su llamado, al llamado que dicen que un día Dios les dio. Están renunciando al ministerio. ¿Y por qué están renunciando? Porque los gigantes de la ciudad, poco a poco, empezaron a destruir algunas áreas en sus vidas. Los gigantes, poco a poco, empezaron a dañar su fe, su visión, sus sueños, su relación con Dios, su pasión por las almas. Un pastor no renuncia al ministerio de la noche a la mañana. Hay un trabajo que los gigantes van haciendo en él, en su interior, poco a poco. Van haciendo un trabajo, van mermando la fe, la visión y muchas cosas. Van afectando. Son gigantes reales. Y esto me lleva a mi segundo punto, cuando el pastor saca del escenario a Dios. El rey Saúl sacó del escenario a Dios. En nuestro texto, el versículo 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire, qué mensajote de ánimo le está dando su pastor a David, ¿no? Su pastor a David le está diciendo, no vas a poder. Yo me pregunto, ¿dónde quedó Dios en la mente de Saúl? No, a Saúl no le importaba a Dios. Todos sabemos que la relación de Saúl con Dios estaba hecha a pedazos. Saúl sacó a Dios de su escenario, del escenario de su vida. Él solo empezó a mirar gigantes. Ahora, el ejército de Saúl tenía el mismo problema. Claro, si el general había perdido de vista a Dios, imagínese el ejército de este general, de este rey. En el versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Eso es impactante porque la mayoría de los militares siempre han sido conocidos por personas valientes. Pero aquí está todo un ejército atemorizado por un gigante. La pregunta es, ¿dónde quedó Dios en la vida de toda esta gente? Muchos de nosotros hemos leído la historia de los 10 espías.
¿Cuántos se acuerdan la historia de los 10 espías? Bueno, los 10 espías también sacaron totalmente del escenario a Dios. Y lo único que empezaron a mirar son gigantes. Mientras que Josué y Caleb tenían a Dios en alto, pero estos 10 espías sacaron a Dios totalmente. En Números 13, versículos del 31 al 33, mire, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Esas palabras, no puedo, no, es imposible, no se puede. Cuando ya ese vocabulario empieza a usarse, Dios salió del escenario. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Las langostas en México le decimos chapulines, de donde viene el chapulín colorado. Son unos insectos, no muy grandes. Pero aquí estos personajes están sintiéndose como langostas, como insectos. ¿Por qué? Porque Dios no existe en el escenario de sus vidas. ¿Dónde quedó Dios? Cuando usted deja de ver a Dios y solo ve gigantes, usted ha sacado del escenario de su vida, del escenario de su ministerio, a Dios. Ya no mira a Dios, solo ve gigantes y la batalla empieza a perderse. Cuando un pastor empieza a ver solo gigantes, es que está muy dura la ciudad. Es que, véngase usted, pastor, para acá, verá. Aquí lo quiero ver. ¿Qué vocabulario, no? No, es que usted está allá, pero yo lo quisiera ver aquí. Pues el Dios que yo conozco está en Argentina, está en Australia, está en México, está en todos los rincones. He hablado con Él en Israel, he hablado con Él en Alemania, en Holanda, en España, en Argentina, en Uruguay, en México. Con Él hablo donde sea y siento su presencia. Él lo llena todo. Pero cuando un pastor deja de ver a Dios, es seguro, va a empezar a ver únicamente gigantes. Y va a dejar de hablar positivamente, va a dejar de hablar con fe, con visión, con sueños. Ahora su hablar va a ser negativo. Está muy dura la ciudad, el país. Es que esta ciudad es muy diferente a la otra. Y un montón de cosas. El vocabulario va a cambiar. El vocabulario cambia cuando usted saca a Dios del escenario. Los gigantes de su ciudad ya están haciéndole sentir como un insecto. Si deja de ver a Dios en los problemas, en las circunstancias difíciles de su vida, lo primero que va a suceder es que mirará a sus gigantes más grandes que a Dios. Y eso es algo muy triste, cuando de pronto usted mira los gigantes bien grandotes y Dios bien chiquito. Pero David, Josué y Caleb miraban a Dios bien grandote y a los gigantes bien chiquitos. Cuando el pastor pierde de vista a su Dios. ¿Y cómo es posible que un pastor saque del escenario de su vida a Dios? Cuando vienen los gigantes, ya no mira a Dios. Cuando el siervo del profeta Eliseo no miraba al ejército celestial, aquí hay una revelación, ponga atención en esto. Segunda de Reyes 6, versículos del 15 al 17, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, me imagino al siervo, más son los que están con nosotros. Si somos tú y yo nada más. ¿Cómo que se quedó loco mi pastor? Ya se está guaseando mi pastor. ¿Cómo que más son los que están con nosotros
Bueno, aquí se necesitaba revelación. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este es el milagro que necesitamos esta mañana. Que Dios abra los ojos para que usted pueda ver a Dios en todo tiempo difícil. Yo estoy convencido que toda circunstancia difícil, por lo más difíciles que sea, se arreglan en una encerrada con Dios. Yo he enfrentado gigantes en mi vida ministerial. Puedo confesarles que los gigantes más grandes que he enfrentado han sido en Nogales. Agarré una iglesia muy dañada, muy dañada, y la gente que se quedó, porque unos se fueron con el pastor que se fue, la gente que se quedó, la mayoría de ellos, cristianos, estaban llenos de odio, de violencia, peleándose unos contra otros, golpeando con palabras terribles a quien se le antojara. Entré a una congregación muy dañada. Y no nada más eso, pero había un daño a nivel compañerismo, a nivel nacional fuerte, porque el líder que teníamos había descuidado la obra de Dios de una manera tremenda. Y le puedo decir que enfrenté las circunstancias más difíciles de toda mi vida ministerial. Pero todo se arreglaba una y otra vez en mis encierros personales con el Señor. Amén. Si hay algo que me salvó la vida en ese tiempo, fue que nunca perdí de vista a Dios en los momentos más difíciles. Esta mañana necesitamos una revelación. La revelación que tuvo el siervo de Eliseo, de ver a Dios y sus ejércitos en un momento tan difícil. Óigame, era real. Los ejércitos enemigos sí tenían sitiada la ciudad y querían matar a Eliseo. Iban sobre Eliseo. Era de a de veras eso. No es un cuento. Los gigantes son reales. Los problemas son reales, los que enfrentamos en el ministerio. Pero Eliseo no perdía de vista a Dios. Y oró para que el discípulo tuviera la misma revelación. Y este sermón, mis hermanos, está centrado en esta verdad, que usted no pierda de vista a Dios jamás. Porque cuando un obrero empieza a ver solamente gigantes, va a empezar a perder la batalla y necesita desesperadamente que Dios le abra los ojos de la fe, los ojos del entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una historia en el Nuevo Testamento que nos revela lo mismo. Cuando Pedro se empezó a hundir en las aguas, ¿no se le hace curioso que cuando quitó la vista del Señor se empezó a hundir? ¿No se acuerda de ese texto? Que de repente empieza a mirar los vientos a los lados y dejó de ver al Señor. Cuando está viendo al Señor, va caminando sobre el agua, sobre las circunstancias difíciles, va en la victoria. Pero de pronto quita la vista del Señor y empieza a mirar a los lados. Y qué casualidad, ¿no? Se empezó a hundir. Eso es lo mismo que pasa con un pastor. Cuando quita del escenario al Señor y empieza a ver a los gigantes, se va a empezar a hundir su ministerio. Qué tremendo, ¿no? Cuando deja de ver a Dios, cuando deja de ver el poder sobrenatural de Dios, mirará solamente gigantes, vientos, huracanados, y poco a poco empezará usted a hundirse. Poco a poco irá perdiendo su relación con Dios, poco a poco irá perdiendo su fe, su visión. Aquellos sueños tan grandes que lo llevaron al ministerio empezarán a desaparecer. Su pasión por las almas, todas estas cosas empezarán a mermar, empezarán a ser afectadas. ¿Por qué? Porque usted ya no está mirando a Dios. Usted ha sacado del escenario de su vida, de su ministerio, al Señor. Todo es cuestión de tiempo para que hable con su pastor y diga: pastor, quiero regresar a casa. Dijo mi mamá que siempre no. Todo es cuestión de tiempo.
Y qué triste. ¿Por qué? Porque de pronto se deja de ver a Dios. Así de sencillo. Quiero ir a mi tercer punto, pastor. Nunca pierda de vista a Dios. En los momentos difíciles, menos. En los momentos fáciles, qué suave se siente, ¿no? Y hay veces que decimos, siento la presencia de Dios. Y sí, hay momentos donde se siente de una manera maravillosa, pero muchos momentos no se siente nada. Solamente esto es fe, creer, confiar y nada más, porque no se siente nada. Es más, se siente todo lo contrario muchas veces. Muchas veces las emociones están por los suelos. Se siente todo lo contrario. ¿Y qué vamos a hacer en esos momentos? Simplemente confiar que ahí está el Señor. Ahí está. Y esa era la vida de David. Mire, David, su mente la tenía llena de Dios. Él sabía de Dios y hablaba de Dios. Mire, sígame por favor. En el versículo 36 dice de esta manera: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ya está hablando de Dios. El versículo 37, añadió David: Jehová que me ha librado. Otra vez, Jehová, Dios. Versículos del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Otra vez Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el versículo 46, Jehová te entregará. Otra vez Dios, hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios. Y el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová, otra vez Jehová, nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová, otra vez Jehová, Dios. Cualquiera diría, este no habla de otra cosa más que de Dios. Eso hizo la diferencia en David siempre. Cuando se le ocurrió sacarlo un poquito del escenario, adulteró y se metió en unos problemones. Aleluya. Pero David generalmente, en toda su vida, no sacó del escenario al Señor. Y vivió una vida impresionante. Hasta el día de hoy es una de las más grandes inspiraciones, tanto de la nación israelita como del mundo cristiano en todo el mundo. David, uno de los héroes que tenemos en el Antiguo Testamento. Uno de los personajes que nos dejó grandes lecciones que aprender. Cuando usted estudia la biografía de David, desde que empieza hasta que termina, incluyendo los salmos, usted tiene mucho que aprender el resto de su vida. Usted tiene mucho que crecer en inteligencia al estudiar la vida de este hombre. Pero, mis hermanos, una de las cosas que podemos ver en él es que David ahí estaba con Dios en todo tiempo. Sí, el gigante y todo el ejército, los de los filisteos, eran reales. Pero David tenía a Dios en todas las partículas de su alma. Y eso hizo la diferencia. Y eso hará la diferencia en todo pastor, en todo hombre que anhela el ministerio, en todo líder, amén, que esté lleno de Dios hasta los tuétanos de su alma, que mire a Dios hasta en la sopa, como decimos en México. Que su Dios esté siempre en el escenario de su vida, en el escenario de su ministerio. Y cuando Dios llena toda la vida de un pastor, créame, jamás tendrá que regresar a casa derrotado y avergonzado. Jamás. Recientemente aquí en Argentina regresó un hombre que estuvo entre nosotros por años. Y regresó de la manera más penosa y más triste.
Yo le conocía por años y yo miraba en él un potencial como para llegar a hacer cosas muy grandes en el reino de Dios. Pero al examinar su vida, muchas de las cosas y malas decisiones que hizo fue porque sacó del escenario a Dios y empezó a hacer su propia cosa. No importa quién seamos, en el momento donde empecemos a sacar del escenario de nuestras vidas al Señor, nos vamos a empezar a hundir. ¿Está conmigo? Cuando los amalecitas secuestraron a la familia de David y la de sus soldados, fue una de las más grandes crisis que vivió David. ¿Qué hizo? Una vez más fue a Dios, como siempre. Y aquí, en esta historia que está en 1 de Samuel, en el capítulo 30, nos muestra, es una fotografía perfecta de lo que debemos de hacer cuando se nos vienen las crisis encima. No correr, no dejar el reinado, no dejar el ministerio jamás, sino encerrarnos con el Señor. No importa si te vas a encerrar 1 hora, 2 horas, 3 días, 4, lo que sea. Pero yo estoy seguro que cuando nos encerramos con Dios, vamos a salir con la respuesta en la mano. Y vamos a ver esta historia, por favor, ahí en 1 Samuel 30 del 4 al 8, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Noam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo la ve? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y después vemos que fue, y no nada más libró a los cautivos, pero se trajo un botín maravilloso. Pero dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a enfrentar gigantes en el ministerio, y en ocasiones van a ser muy grandes. Pero qué tremendo es saber que contamos siempre con un Dios todopoderoso. Qué tremendo es saber que podemos agarrar el efod y reunirnos, irnos a la oración y decir: Señor, ayúdame. David lloró, era un guerrero, era un general, era un militar, pero sabía llorar. Los hombres no lloran. ¿Cómo no? Tenemos que llorar. Y si no, nos enfermamos físicamente. A lo mejor no vamos a llorar igual que las mujeres. Está bien eso, perfecto. Pero hay tiempos donde tenemos que llorar, y llorar con el Señor. Y David sabía con quién contaba en el momento crítico de su vida. En Dios siempre va a haber respuestas, hermanos. No puede sacar de su mirada a Dios. No debe sacar a Dios de su vista, jamás, por más grandes que sean sus gigantes. Dios es más grande que todos ellos juntos. Ese es nuestro Dios. Mire, hace unos momentos le leí el vocabulario de los 10 espías. Ahora déjeme leerle el vocabulario de Josué y de Caleb. Números 14, versículos del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Serán pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué y Caleb conquistaron gigantes,
al igual que David. ¿Pero por qué? Porque no perdieron de vista a Dios. Hermanos, va a haber momentos donde los gigantes nos van a golpear y vamos a tener la tentación de perder de vista a Dios y ver solamente a los gigantes. Yo le pregunto, ¿conoce usted el poder sobrenatural de su Dios? ¿Sabe quién es su Dios? ¿Qué tan poderoso es? O cuando vienen los gigantes de la vida, su Dios desaparece. Su Dios empieza a hacerse chiquito. Y como cuando éramos católicos, no, es que Diosito. Que pídele a Diosito. ¿Qué Diosito ni qué nada? Dios. ¿Qué Diosito? El Diosito es uno de las imágenes. Ese está chiquito, aparte de muerto, está chiquito. Lo que Dios le dijo a Abraham en cuanto a tener un hijo con una edad muy avanzada de Sara, le dijo en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Qué tremendo. Ahora leamos las palabras de Jacob. En Génesis 43, versículo 14 dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Jacob sabía que Dios era omnipotente, todo lo podía hacer. Eso es algo que necesitamos entender nosotros siempre. Nunca perder de vista eso. Nunca sacar del escenario a nuestro Dios. Nunca sacar del escenario de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra economía. Nunca sacar a Dios de esas áreas. Quiero terminar mi sermón. Los que se van al ministerio tienen que entender que es para siempre. Tenemos que establecer esta cultura en la mente de todo pastor, de todo discípulo. El llamado de Dios es para siempre. Cuando usted lee las Escrituras, usted descubre que los profetas eran hasta la muerte. Los apóstoles, Juan Bautista mismo, era hasta la muerte. El ministerio no es para 20 años, no es para 30. El ministerio, el llamado de Dios es para toda la vida. Y ayer yo les hablaba de vivir un estilo de vida de menos a más. El ministerio lo tenemos que vivir de menos a más para siempre. Pero hay algo que nos va a ayudar. Y eso es nunca sacar a Dios del escenario. Y es impactante como David le dijo a Saúl, no, si Dios me ha ayudado con los osos, con los leones, me va a ayudar también con este gigante. Y lo ayudó. Y lo ayudó. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Simplemente nunca lo saque del escenario. Esté ahí con Dios. Y Dios va a estar con usted. Y gigante que venga, sí se va a derribar. Hermano, no se derriban gigantes con emocionalismos. Que ahora sí, que gloria al Señor y que este va a caer. Y al rato se va y el que cae es usted. No. Es que es muy fácil todos juntos, no se sentirnos fuertes. No. Usted y Dios y los gigantes siempre van a caer. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Te alabamos. Aleluya. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. He predicado el pastor y su Dios. Usted recibió un sermón esta mañana acerca de la perseverancia. Perseverar. Y no es fácil perseverar, hay que pagar un precio, pero es en la perseverancia
Con los años, cuando usted va a ir alcanzando sueño tras sueño, logro tras logro, satisfacción tras satisfacción, todo eso viene con los años de fidelidad, de perseverancia. El pastor Juan Pablo Cardo estuvo ministrando tremendamente este sermón, predicando de la revelación. Pero para tener una revelación de Dios tenemos que tener esa cercanía con el Señor. Sí, tener una relación íntima con el Señor. Una comunión con Él, porque ahí se nos va a revelar tantas cosas como a Moisés en el Sinaí. Se le reveló toda la ley que iba a ayudar y bendecir a la humanidad por el resto de la historia. Y es en esa intimidad con Dios cuando empiezan a venir revelaciones de Dios y cuando empezamos a hablar del Señor. Ya no hablamos palabras emocionalistas solamente, pero hablamos lo que se nos ha revelado, las experiencias personales que hemos tenido con el Señor, y eso causa que nosotros vayamos e impactemos a cualquier persona. Como pastores impactamos en nuestros sermones cada día por esa cercanía que tenemos con el Señor, por esa revelación que recibimos continuamente, con esa intimidad con Dios. Este último sermón, el pastor y su Dios. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Necesitamos ver a Dios en todas las circunstancias difíciles que vamos enfrentando. Pastor, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su fe, su visión, sus sueños, su pasión por las almas? Los gigantes han estado mermando todo eso. Han estado afectando, dañando todo eso. Esta mañana es un tiempo de venir al altar y hacer cuentas. Hemos escuchado palabra de Dios, hemos sido retados y Dios ha tratado con cada uno de nosotros a través de estos sermones. Ahora es tiempo de venir y hacer cuentas con el Señor y abrir el corazón y hablar con Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y venga al altar simplemente mientras cantamos una alabanza de adoración y tome tiempo? Hable con Dios. Hable con Dios para que usted se vaya diferente después de este rally esta mañana. Hable con Dios. Oh Padre Dios, Santo Dios, no me dejes ir. Señor, trae revelación a tu iglesia, Dios. Abre los ojos de mis hermanos, Dios, de tal manera que ellos puedan ver todo esto, Señor, que han escuchado a través de las predicaciones. Dios, trae revelación a la vida de mis hermanos, a pastores, a discípulos. Dios, trae revelación, Señor. No me dejes. Ayúdanos a tener esta intimidad, esta cercanía contigo, Señor. Ayúdanos a verte siempre en medio de las circunstancias difíciles que vamos enfrentando en la vida. Ayúdanos a simplemente encerrarnos contigo cada vez que sea necesario. Yo te anhelo a ti. Dios, extiende tus manos. Te anhelo, Señor, a ti. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Solamente levanta un ejército grande de buenos hombres de Dios en toda esta preciosa nación. Pues nadie más levanta en esta nación un lugar, ejército grande, Dios, nadie más que tú, de Señor, buenos hombres de Dios. me abrazará con tanto amor. Levanta, Señor, Abrázame, un ejército grande, Dios, guíame, de buenos hombres Señor, de Dios, Padre, en esta nación. de regreso a ti. Levanta pastores, levanta y a discípulos, ti me regreso Padre. en esta mañana, Señor. Un ejército Dame grande, tu favor. Te anhelo a ejército ti. grande, un ejército grande de hombres de Dios en
toda la nación. Señor, te Yo te ruego, Padre, levanta un ejército necesito. grande Te de buenos hombres de anhelo a Dios. ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti, Señor. Te anhelo a ti. Dios levanta un ejército grande de buenos solamente a hombres ti, de Dios Señor. en toda esta nación. Señor, te En toda esta necesito. nombre de Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a alabarle con todo el corazón por unos momentos. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu dirección, por tu presencia esta tarde, por tu Espíritu Santo entre nosotros. Dios, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Dios, te alabamos. Aleluya. David no fue un hombre que no experimentó miedos. Cuando leemos los salmos, es un hombre que experimentó muchos temores. Hay personas que dicen que son valientes y dicen que no tienen miedo, están mintiendo. Están mintiendo. El miedo no es algo de adentro hacia afuera, es de afuera hacia adentro, es algo que viene de afuera hacia adentro. Son demonios, son espíritus que atacan. Y por más hombres que seamos, vamos a experimentar miedos, inseguridades en diferentes etapas de la vida. Pero el valiente no es el que no tiene miedo, pero es el que enfrenta los miedos. Y nosotros podemos enfrentarlo porque tenemos a un Dios omnipotente. Cuando me enviaron al ministerio, yo tenía 20 años de edad y hubo personas que dijeron, ¿cómo te vas a ir? Estás bien joven. ¿Por qué me fui? Porque confiaba en un Dios omnipotente. A los 3 años, 23, me enviaron a pionar una iglesia más, a un lugar mucho más lejos, que en aquel tiempo para nosotros era muy lejos, al centro del país. Y otra vez, tuve miedo, como la primera, pero me fui. Y valió la pena. Después, me trajeron a ser asistente en Nogales, la iglesia principal. ¿Y qué cree? Volví a tener miedo, pero me fui. Después me entregaron una iglesia con muchos problemas y tuve miedo otra vez, pero no le hice caso. Otra vez le hice caso al Señor y me fui, y me fue bien. Y después otra iglesia con más problemas, tuve miedo otra vez, pero otra vez me fui y me fue de maravilla. Después me fui a Los Mochis, una iglesia más grande, con más problemas. Otra vez volví a tener miedo, pero no le hice caso. Le hice caso mejor a las promesas y al Señor. Y después que pasaron los años, dije, qué bueno que lo hice. Y cuando el pastor Mitchell me dice que si estaba dispuesto a agarrar la iglesia de Nogales y el compañerismo en México, por primera vez no tuve miedo. Casi me oriné. A eso yo no le puedo llamar ya miedo. Me horroricé. Pero me fui. Han pasado 8 años y medio. Y digo, gracias que lo hice. Gracias, Cristo, que lo hice. Que lo hice, valió la pena. Porque si le seguimos la corriente al miedo, nos lleva por lugares muy oscuros, mediocridad, fracaso y todo eso. Pero cuando confiamos en el Señor,
Aleluya, grandes experiencias. Grandes experiencias. Entonces sí, derribamos muchos gigantes porque vamos con el mero jefe, con el papá de todos los pollitos, con el que todo lo puede, con el Dios todopoderoso. Y David sabía, y es por eso que tumbó al gigante. Y usted y yo vamos a ir tumbando gigantes al paso de los años si nos mantenemos cerca del Señor y no lo perdemos de vista jamás. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Jesús.